Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo para todos, bueno, un abrazo a la distancia, un abrazo virtual, como exigen las normas en este entonces, en este momento no tan bueno, si bien es cierto que pasa el Perú y que pasa el mundo, pero que tampoco es excusa para dejar pasar fechas importantes y trascendentes, no solamente en nuestra institución, sino también en el Perú y en América Latina. Un abrazo entonces para toda la gente que a esta hora se enlaza a nuestras cuentas de la Universidad Nacional de Trujillo, a todo el estamento universitario también en general, por supuesto, y que empezamos a celebrar ya nuestros 196 años de fundación, recordando pues aquel 10 de mayo de 1824, cuando en el cuartel general de Huamachuco el libertador Simón Bolívar y el ilustre liberteño José Faustino Sánchez Carrión fundaron pues en nuestra Universidad Nacional de la Libertad en aquel entonces, y luego con el tiempo pasará ya a ser reconocida como la histórica Universidad Nacional de Trujillo, la primera universidad republicana del Perú y América. Hemos iniciado ya un programa de celebración con la difusión de un video documental justamente sobre la historia de nuestra universidad, y hoy estamos dando inicio ya a este ciclo de conferencias magistrales online para que todos ustedes, por supuesto, puedan seguirnos, puedan seguir adquiriendo un mayor conocimiento acerca del tema. Hoy trataremos el tema economía en tiempos del coronavirus, y para ello quiero saludar también, por supuesto, a las autoridades universitarias que hacen posible todo esto, encabezadas por el señor rector, doctor Carlos Vázquez Boyer, saludar también al señor vicerrector académico, al doctor Juan Villacorta Vázquez, al señor vicerrector de investigación, doctor Guillermo García Pérez, quienes pues comandan en estos momentos nuestra Universidad Nacional de Trujillo. Vamos a empezar con el saludo oficial, institucional, por supuesto, de nuestra universidad, a cargo del señor rector, doctor Carlos Alberto Vázquez Boyer. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por este enlace. Muchas gracias, estudiantes, docentes y servidores administrativos. Esta es la primera vez en la historia de nuestra querida Universidad Nacional de Trujillo que hacemos una actividad de esta naturaleza. Llegamos a cada uno de ustedes a nivel virtual. Nunca lo habíamos hecho antes. Pero bueno, las circunstancias históricas nos ponen frente a nosotros en un gran reto, que lo estamos superando. En esta oportunidad, celebrando nuestros 196 años de fundación, es que hemos hecho una selección muy especial de connotadas personalidades a nivel nacional que tienen una visión también especial frente a la dinámica interna de lo que significa el desarrollo nacional. Hemos seleccionado, reitero, de connotados profesionales que inciden en la vida del país. La Universidad Nacional de Trujillo, una vez más digo, son 196 años, y si bien es verdad, la festividad tenía otro matiz en años anteriores, hoy nos adecuamos a esa virtualidad de la que hace uso el mundo. Quiero yo que estos mensajes sirvan no solamente para meditar que desde la universidad y recibir el mensaje que desde esta institución, no solamente asumimos el reto de la virtualidad, sino que queremos llegar con el mensaje de nuestros expositores a nuestros amables amigos que se enlazan con nuestra señal como Universidad Nacional de Trujillo para que capten lo que ocurre en el Perú y en el mundo. Estoy absolutamente convencido que la intervención de cada uno de estos selectos profesionales llegará a ustedes para la reflexión y para el conocimiento. La universidad no ha hecho sino ponerse sobre la base de los recursos tecnológicos en contacto con ustedes, y eso es lo que estamos haciendo internamente en la asunción de ese gran reto histórico. Esta es una brillante universidad y son brillantes los expositores que hemos seleccionado para esta oportunidad. En tal sentido, doy por inaugurada esta semana de celebración de los 196 años de nuestra Universidad Nacional de Trujillo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor rector, doctor Carlos Vázquez Boyer, rector de nuestra Universidad Nacional de Trujillo, y como bien dice, hoy va aperturándose este ciclo de conferencias virtuales online para toda la gente. Queremos saludar a toda la audiencia que se viene conectando a esta hora ya a través de nuestro canal YouTube, a través de nuestras redes sociales también. Hay mucha gente que empieza ya a enlazarse para lo que va a significar la primera exposición magistral, por supuesto, a cargo del ingeniero Roque Benavides Ganosa. Estén muy atentos, muy atentas, por favor, a la exposición. Pueden realizar sus respectivas preguntas también. Vamos a canalizarlas todas, vamos a tratar de que todas sean canalizadas, por supuesto, a nuestro expositor, a quien antes de presentar vamos a conocer un poquito. ¿Qué les parece, no? Realizó estudios en ingeniería civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la que obtuvo el título de ingeniero.
Realizó también una maestría en Administración de Empresas en el Henley Magdalen College de la Universidad de Reading. Siguió el programa para desarrollo gerencial en la Escuela de Negocios Harvard de la Universidad de Harvard, por supuesto, y el programa de gestión avanzada en la Templeton College de la Universidad de Oxford. Hay que dar a conocer que ha sido presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la llamada CONFIEP, hasta en 2 ocasiones. Presidente del Consejo Empresarial de Negociaciones Internacionales para el logro del TLC con los Estados Unidos. Fue condecorado además por el gobierno peruano con la Orden del Trabajo en el grado de Gran Oficial. Ha recibido las palmas magisteriales en el grado de Amaute en el año 2011, condecorado también por los gobiernos del Ecuador y del Brasil por su participación en la integración empresarial entre Perú y Ecuador luego de la firma del Tratado de Paz entre ambos países. Distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Cerro de Pasco, también por la Universidad Científica del Perú, en Iquitos, y por supuesto por la Universidad Particular de Chiclayo. Les contamos que desde 1977 labora en la Compañía de Minas Buenaventura, donde actualmente es presidente del directorio, y es por supuesto todo un honor recibirlo y tenerlo con nosotros en esta primera conferencia magistral con motivo de nuestro 196 aniversario de fundación. Damos la bienvenida, el agradecimiento, por supuesto, a nuestro expositor, el ingeniero Roque Benavides Canosa. Muchas gracias, mi saludo fraterno a la Universidad Nacional de Trujillo, mi saludo muy especial a su rector, don Carlos Vázquez, a sus autoridades, al personal administrativo, a los estudiantes, a los cuales, por supuesto, en especial me dirijo. La Universidad Nacional de Trujillo tiene una gran historia, ya lo dijo la persona que ha introducido el tema, y tiene que ver con la fundación de la Universidad Nacional de Trujillo, nada menos que por don Simón Bolívar. Pero además de sus aulas han salido ilustres prohombres del Perú, y todos los jóvenes tienen que sentirse orgullosos de estar estudiando en la Universidad Nacional de Trujillo. Soy de los que creo firmemente en que la Universidad Nacional cumple un rol indispensable en nuestro país, fundamental, para darle oportunidades especialmente a los jóvenes de escasos recursos y que puedan además ir avanzando en su desarrollo profesional. Por eso para mí es muy honroso estar ante ustedes. Tengo que dar un dato personal, y es que soy medio trujillano, porque mi madre, que tiene 99 años y que la tenemos con nosotros, es nacida en Trujillo, y por supuesto con apellidos muy trujillanos como Ganosa de la Torre. Y sí, yo también soy pariente, sobrino, nieto del doctor Víctor Raúl Aya La Torre, un hombre que también contribuyó muchísimo con la Universidad Nacional de Trujillo. Sin más, yo quisiera comenzar con esta presentación, que no sé si la están poniendo en pantalla, que me la están manejando desde allá, y es una presentación que titula Economía en tiempos del coronavirus, en lo que estamos viviendo en este momento. Yo espero que esto genere algún tipo de inquietud en la audiencia y que podamos tener, para enriquecer esta presentación, una sesión de preguntas y respuestas. Pasamos a la primera, donde tenemos el Corona Shock. No tiene precedentes. Es evidente que hemos tenido, hablando un poco de historia, y los viejos, yo me considero ya viejo comparado con los jóvenes universitarios, hemos conocido de otras crisis en el Perú. Evidentemente una que yo no conocí, pero que fue muy importante, fue el shock de 1929, que hizo que cayera el gobierno del presidente Leguía de entonces. Realmente fue una calamidad en el Perú, lo que tuvo el impacto, el crash de 1929. Pero más cercano fue el niño de 1983 en el gobierno del presidente Belaúnde, donde la economía peruana decreció en un 13%. Y recientemente la crisis que le llamaron financiera también del 2008-2009,
que tuvo un impacto muy fuerte en el crecimiento económico de nuestro país. En la crisis financiera del 2008 hubo un choque financiero que se trasladó a la economía real, a los bienes reales, una crisis que se denominó de real estate o de bienes raíces, porque hubo exceso de préstamos para adquisición de inmuebles y que generó una crisis financiera que también nos impactó. Fue una crisis que fue avanzando lenta y gradualmente y finalmente se generó un colapso de los mercados y eso por supuesto tuvo un impacto muy negativo. Se generó recesión en los Estados Unidos, que fue una recesión yo diría, de un crecimiento negativo del 1 o 2%, que es lo que se extendió a otras economías. El Perú logró en el año 2009 crecer en 1%, pero por supuesto venía de un crecimiento de 7-8% y la caída del crecimiento fue muy importante. Lo que estamos viviendo en este momento es peor que una guerra mundial y eso tenemos que entenderlo. Lo que está sucediendo ahora toca a todo el mundo. Ya no es una crisis financiera, una crisis de bienes raíces, ya no es una crisis focalizada en un país, sino que ha sido una crisis que ha tocado a todos los países del mundo. Un choque abrupto en capacidad productiva que pasa inmediatamente a los mercados financieros y es ahí donde tenemos que estar muy alertas. Ha sido muy rápido, muy severo y ha generado un colapso de las acciones, de la deuda y, ¿por qué no decir, también de algunos precios de los commodities? Y ahí comienza a haber un impacto sobre el Perú. El precio del cobre, por ejemplo, que es muy importante en el Perú, también se vio afectado. Sin embargo, el precio del oro, que es un metal de refugio en épocas de crisis, subió y eso, por supuesto, demuestra que en el Perú, que tenemos una producción minera diversificada, eso es una ayuda para una crisis como esta. Lo que es evidente es que se ha generado y se va a generar una recesión en nuestro país, en las economías desarrolladas y por supuesto en las economías en vías de desarrollo o emergentes. No creamos que el Perú no va a sufrir de esta crisis. Claro que sí. Estados Unidos está planificando un decrecimiento del 5%. Alemania está planificando un decrecimiento del 7%. Entendamos que Alemania, si este año decrece 7%, compara con el decrecimiento de su economía en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que decreció 5%. Imagínense un país como Alemania de crecer 5% el año 45 después de una guerra mundial, ahora de crecer en un 7%. Y el Perú, se está hablando, algunos decían 5% de decrecimiento, ahora resulta que hay voces como la de Macroconsult, que está hablando de un decrecimiento del 11.6%. Esto sería comparable con el niño costero del año 83, donde la economía peruana decreció en 13%. Siguiente, por favor. Las características clave de un escenario para el año 2020 son que hasta pasado el invierno, las restricciones en algunas actividades económicas y al libre tránsito de personas. Esta cuarentena va a ir pasando, pero creo que las actividades normales no se darán sino hasta seguramente julio o agosto. La respuesta fiscal ante la crisis es que ha habido un decrecimiento o un impacto de cerca del 3% del PBI. Lo cierto es que hasta ahora hemos sufrido ese impacto, pero sufriremos aún más impactos. Los balances económicos de las familias, de las empresas, están significativamente afectados. Y por supuesto en esto hay que ser conscientes que siendo la economía peruana esencialmente informal, esencialmente de gente que se recursea, que vive al día, esta gente, el 70% de la economía está sufriendo en especial, pero la economía formal también
está generando desempleos que lamentablemente son inevitables. En Estados Unidos hay 26 millones de empleos que se han perdido hasta ahora y dicen que la próxima cifra que se nos va a dar es que son 30 millones de empleos. Creer que en el Perú no va a haber pérdida de empleos es irreal. Definitivamente lo que tenemos que hacer es cuidar que se pierdan la menor cantidad de empleos y así poder enfrentar esta crisis. Hay, por supuesto, un elevado riesgo crediticio que, a Dios gracias, producto de las reformas que se han realizado en el Perú en los últimos 25 o 30 años, tenemos una sólida posición. Y eso está demostrado por la reciente emisión de bonos que ha tenido el Perú. El Perú salió y emitió $3.000 millones en bonos a una tasa por debajo del 2%. En la misma época que salió el Perú, salió la República del Paraguay y tuvo que salir a una tasa de interés del 5%. Y Panamá salió también en esa época y tuvo que emitir al 4%. La tasa de interés es un reflejo de la solidez de la economía peruana, pero también eso tiene un límite. Hay un deterioro, por supuesto, en la situación de las instituciones financieras, pero no hay una crisis generalizada y eso hay que preocuparse. Siempre hay posibilidades de que haya una crisis bancaria. Esperemos que eso no se dé. Pareciera que todos los bancos comerciales, las cajas rurales, municipales, están bastante sólidas. Y por supuesto hay que promover que haya confianza para invertir y que por supuesto los consumidores se sientan cómodos y poder pasar esta crisis. Siguiente, por favor. Son tiempos difíciles para el entorno de los negocios. Debido a la pandemia, la economía peruana enfrenta un choque sin precedentes en su naturaleza y en su magnitud. En marzo de este año, comparando marzo del 2019 con marzo del 2020, habría habido un decrecimiento del 20%. Acá es interesante mencionar para los alumnos de Economía de la Universidad Nacional de Trujillo que el Perú ha optado por un esquema de comparación mes del año anterior con mes de este año. Y eso no lo hace todo el mundo. Mucha gente compara mes anterior con el mes actual. Vale decir, comparar marzo del 2020 con febrero del 2020. Y a nosotros nos parece que esa es una mejor metodología que comparar marzo del 2019 con marzo del 2020. Lo que es concreto es que las cifras que tenemos del Instituto Nacional de Estadística comparan marzo del 2019 con marzo del 2020 y el decaimiento de la economía ha sido del 20%, realmente dramático. La contracción de la actividad económica del 2020 será severa y durará. Yo acá ponía a un crecimiento de menos 5% o un decrecimiento del 5%. Como digo, Macroconsult, el economista Elmer Cuba, que es un economista muy reputado, está hablando de 11.6%. Realmente dramática la caída. A Dios gracias, las cifras macroeconómicas han permitido que nuestro sol, nuestra moneda, se haya mantenido bastante estable con respecto al dólar y eso, por supuesto, es producto del trabajo de muchos años. Siguiente, por favor. La fuerte caída del Producto Bruto la pueden ver en este gráfico donde se ve cómo el Producto Bruto cae y esta es una proyección, por supuesto, hasta el segundo trimestre de este año y luego comienza a rebotar. Pero es evidente que en el camino se van a perder puestos de trabajo y la recuperación lamentablemente será lenta. Siguiente, por favor. La caída en los sectores productivos es a nivel del PBI, seguramente, como dije, ya un Macroconsulta está hablando del 11.6%, pero evidentemente la inversión va a caer, porque en este momento nadie pues invierte, las exportaciones van a verse impactadas muy importantemente y las importaciones al igual.
Y en cuanto a los sectores que más van a sufrir, por supuesto, la construcción, la industria no primaria, la minería metálica y la pesca. Y yo acá tengo, hacia el final de esta presentación, propuestas que hacer, porque es evidente que hemos tenido un proceso de contención del virus. Y yo creo que con sus errores, más o menos, ha sido bastante serio la reacción que hemos tenido. Hemos enfrentado con una cuarentena que tenemos que ir saliendo de ella y ya tenemos que entrar a un proceso de reactivación que ya el gobierno ya lo anunció. Pero yo voy a una tercera etapa que mencionaré hacia el final de esta presentación. Yo creo que es indispensable que la economía comience a funcionar, porque hay amigos que me dicen, si con el coronavirus nos mata el virus, la pobreza, si es que la economía no crece, nos va a matar también. Y entonces tenemos que trabajar en el tema de la economía. Siguiente, por favor. Las industrias evidentemente enfrentarán una demanda debilitada. Industrias como los restaurantes, el turismo, los cines, claro que van a sufrir mucho más. Y por supuesto habrán otros sectores que tendrán la posibilidad de reactivarse más rápidamente, y yo creo que ya a nivel del gobierno se ha entendido que sectores como la pesca, la telecomunicación, la generación de energía, la agroexportación, que es tan importante para el Departamento de la Libertad, la minería, los servicios de tecnologías de la información, podrán compensar en parte. Y esos sectores deberán, por supuesto, contribuir a que la industria manufacturera, la construcción, los colegios, en fin, todos los demás sectores de la economía puedan ir reactivándose. Hay que entender que la economía es vasos comunicantes y que por lo tanto, si unos sectores se reactivan, esos van a contribuir a que otros sectores se reactiven. Por eso es que tenemos que hacerlo lo más rápido posible. La siguiente, por favor. Las familias tienen una elevada vulnerabilidad de un porcentaje importante de la población. Es evidente que tenemos 70% de la economía informal. Ellos, muchos de ellos, viven al día y por supuesto tienen un impacto muy negativo. Suman alrededor de 3.5 millones de hogares, 50% de los hogares urbanos van a tener y tienen ya un impacto tremendo. El 75% de la población pertenece a los niveles socioeconómicos D y E, cuyo gasto estaría restringido a categorías esenciales. No somos insensibles, tenemos que preocuparnos especialmente porque las crisis siempre afectan a la gente más pobre, siempre afectan a las poblaciones más vulnerables y por supuesto tenemos que preocuparnos por ellos. Siguiente, por favor. Las familias tendrán, se han hecho encuestas, los peruanos, según la labor realizada en la cuarentena, no están trabajando el 31%, se han quedado sin trabajo el 25%. El ama de casa, estudiante, jubilado, no trabaja habitualmente 25%. Son cifras dramáticas que por supuesto están afectando la economía de los hogares y que tenemos como Estado, como gobierno, como sector privado que enfrentar en la mejor forma posible. Siguiente, por favor. El año 2021 es evidente que el rebote no será rápido ni automático. Creemos que el primer trimestre y el segundo trimestre del 2021 tendrán rebotes estadísticos si seguimos utilizando el mismo sistema que hemos venido utilizando comparando los mismos periodos del año 2020. Pero en el cuarto trimestre del 2021, recién el cuarto trimestre del 2021, podríamos acercarnos a niveles normales de actividad. Por eso es que yo acá ante ustedes hago un planteamiento adicional. Yo creo que ya llegó el momento de, por supuesto, empezar la reactivación y llegar a estos resultados normales. Pero adicionalmente a eso, creo que la emergencia exige poner en producción todos los proyectos que estén a nuestro alcance. Y en el Departamento de la Libertad, yo exijo, en el fondo como peruano,
que se avance más rápido en Chavimochic 3. Tenemos que poner en valor todas esas tierras. Y por supuesto, las minas de oro de Patás, las minas de oro de Barrick. Yo creo que toda la minería en La Libertad puede contribuir y en el resto del Perú. Yo creo que si bien ha habido enfrentamientos, quién sabe, en el caso de Arequipa con Tía María, pues Tía María ya no es un proyecto solamente de los arequipeños, es de todos los peruanos. Tenemos que demostrar que podemos sacar adelante ese proyecto con cuidado del medio ambiente, con respeto a las comunidades, y ese proyecto que está en Arequipa tendrá impacto sobre toda la economía del Perú. Lo mismo sucede con Quellaveco, que están desarrollando en Moquegua, pero en el norte del Perú hay muchos proyectos que son conocidos. Está Michiquillay, está Conga, está Galeno, están los sulfuros de la mina de Yanacocha, los sulfuros de la mina de La Zanja, los sulfuros de la mina de cobre, por supuesto, de Tantahuatay, está La Granja, está en Lambayeque, está Cañariaco. Tenemos proyectos conocidos. Yo creo que es momento, ante la emergencia, de hacer un esfuerzo por ponerlos en valor. Yo, claro, vengo del sector minero y yo entiendo que hay formas más rápidas de sacar adelante a nuestro país. Y yo creo que la agroindustria con un Chavimochic 3, con proyectos de pesca, pero también con proyectos de minería. Evidentemente el 2021 habrá que continuar con la contención de la enfermedad. En cuanto esto va a seguir afectando los ingresos de las familias y de las empresas. Por eso la insistencia de que más allá de regresar a la normalidad, tenemos que hacer más, tenemos que poner en valor más proyectos, de las respuestas de política económica que deberán ser potentes y prolongadas. Y cuando digo potentes y prolongadas, es sacar adelante los proyectos para producir más de lo que tenemos ahora. Siguiente, por favor. En el año 2021, por supuesto que hay riesgos elevados. La crisis crediticia, la ruptura de la cadena de pagos, y en eso yo rindo mi homenaje al Banco Central de Reserva del Perú, una institución absolutamente independiente, absolutamente sólido, que ha sacado la cara por nosotros y que por supuesto está monitoreando este Reactiva Perú. Puede hacer la caída más dura si es que tenemos una crisis crediticia y por supuesto la reactivación más lenta. Yo creo que el Banco Central, el Ministerio de Economía tienen un rol fundamental que cumplir en la salida de esta crisis. El avance del COVID-19 en Estados Unidos es alarmante, es preocupante y por supuesto todo esto puede generar mucho y ya está generando mucho malestar social. Y si a eso le agregamos que tenemos elecciones generales el 2021, por supuesto yo invoco a que no caigamos en el populismo. Lo que está sucediendo en el Congreso de la República es un error. Yo creo que los congresistas tienen que evaluar. No puede ser que ellos tengan una situación pues de especial trato, de que no tengan que presentar sus ingresos y egresos como han aprobado ayer, o que pretendan de que no haya cobro de los peajes. Acá hay concesiones que se han hecho en el Estado con empresas privadas y que por supuesto hay que respetar, hay que cuidar de reestructurar seguramente las AFPs, pero no destruyamos el sistema de las AFPs. Yo creo que tenemos que ser muy cautos. Este Congreso de la República, que ha sido elegido por año y medio, tiene que ser muy cauto, apoyarse en los técnicos, apoyarse en las experiencias de otros países. Tengamos cuidado con este año electoral. Ustedes jóvenes en especial, sepan que tienen que alzar su voz cuando vean que hay cosas que no están funcionando adecuadamente. Siguiente, por favor. En ese sentido, nosotros, viniendo del sector minero, nos permitimos hacer algunos planteamientos. ¿Por qué el sector minero? Bueno, primero por la experiencia del que habla, pero segundo, principalmente porque creo que es lo que podría jalar a toda la economía peruana. Con los proyectos que se conocen,
se podrían poner en valor y eso traer un círculo virtuoso. Cuando vemos que hay, por ejemplo, caleras entre Hualgayoc o entre Bambamarca y Chota, la cantidad de caleras que suministran a las distintas minas la cal, pues esas caleras se reactivarían. La industria del cemento que se utiliza para el sostenimiento de los túneles en minería también se vería reactivada. Tenemos, por supuesto, los servicios de comida para las distintas minas. Yo creo que hay una cantidad de actividades conexas a la minería que contribuirían a la reactivación de esos sectores. Por eso es que me permito hablar de la reactivación del sector minero. Siguiente, por favor. Ante la coyuntura actual, se espera que el PBI minero tuviese un crecimiento del 2.4%. Ahora, por el lado de las exportaciones, el sector minero tendrá una contracción de 3% en la producción anual, debido al impacto en la demanda de China, principal importador del sector. Fíjense cómo la globalización tiene impacto, pues, sobre nuestra economía. China y Estados Unidos son los grandes importadores del Perú. Ambos están sufriendo de recesión y, por supuesto, tenemos que enfrentar esa realidad. Por supuesto, la restricción de oferta de los minerales a raíz del estado de emergencia, porque muchas minas se han visto paralizadas. Nosotros hemos venido insistiendo que una mina es casi una cuarentena natural y no debería paralizarse, por supuesto, tomando en consideración todos los protocolos de salud para evitar el contagio, que lamentablemente no se va a poder evitar, porque ustedes lo están viendo en los mercados, lo están viendo en todo el Perú. La paralización de actividades ha traído la suma de efectos en la oferta y en la demanda, y con ello la proyección de que el PBI minero tenga una contracción del orden del 3%. Asimismo, con la prolongación del estado de emergencia, la contracción podría ser entre 5 y 6%. Por eso es que tenemos que echar a andar esa maquinaria minera para no caer en ese decrecimiento en el lado del sector minero. Siguiente, por favor. En cuanto a las inversiones, y acá es donde yo creo que es la tercera etapa. Primero la contención, después la reactivación de la producción actual, pero yo creo que tenemos que promover que haya mucho más inversiones en el Perú. El norte del Perú tiene una oportunidad enorme, porque si es que se sacan adelante todos esos proyectos de cobre, podríamos construir un ferrocarril, podríamos revitalizar Salaberry, podríamos revitalizar Paita, podríamos revitalizar Pacasmayo, ¿por qué no? La verdad es que yo creo que los puertos del Perú merecen también tener mucho más actividad económica. Al no tener certeza sobre qué tan drásticos serán los ajustes de gasto de operación e inversión, esto también produce incertidumbre con respecto a las proyecciones, porque es evidente que las empresas mineras tendremos que reducir nuestros gastos. Y por supuesto yo espero que haya la menor pérdida de empleo posible, pero como yo decía, en los Estados Unidos se está perdiendo 26 millones de puestos de trabajo. No creamos que en el Perú no se van a perder puestos de trabajo, lamentablemente. Siguiente, por favor. La recuperación luego de la cuarentena hay que verla desde un nuevo plan de producción. Creo que cada unidad minera tendrá que plantear un aumento de producción hasta donde se pueda, un aumento de la calidad del mineral explotado para poder compensar estos meses que hemos paralizado. El nuevo plan del año 2020 deberá estar enfocado en incrementar la capacidad de tratamiento existente si es que es posible y por supuesto en tratar ese mineral lo antes posible. El acompañamiento del sector público es indispensable. Yo creo que ahora tenemos que entender que la permisología es perversa, no se puede, por supuesto, dejar de regular, de fiscalizar. Sin embargo, tenemos que actuar mucho más eficientemente.
Una de las alternativas sería el silencio administrativo positivo, que si es que el burócrata no quiere decidir, pues al cabo de cierto tiempo se da por aprobado. Plazos precautorios para la consulta previa, porque también mis amigos de las comunidades también tienen que entender que también tienen que agilizar los procesos, preguntar todo lo que tengan que preguntar, aclarar todo lo que haya que aclarar, pero entender que si queremos generar actividad económica tenemos que actuar con toda rapidez. El avance del concepto de ventanilla única al espacio único, donde todos los estamentos del Estado atiendan conjuntamente los proyectos de inversión. Si queremos salir adelante con nuevos proyectos, que es la tercera etapa, yo creo que tenemos que ser mucho más ágiles en el sector público. Yo tengo aprecio por nuestros funcionarios públicos, pero a veces tienen temor para tomar decisiones. Y ahí es donde tiene que haber liderazgo de parte de la presidencia, de los ministros, de los gobernadores regionales, de todas las autoridades de nuestro país. Siguiente, por favor. Los atributos que tiene la minería para poder reactivarse más rápidamente es que son operaciones remotas, están alejadas de las grandes ciudades. La huella operativa tiene que estar bajo vigilancia privada, pero además, por supuesto, con la regulación de los estamentos del Estado. Los campamentos podrán reactivarse más rápidamente, con comedores, servicios de alimentación, por supuesto con centros médicos, que también pueden contribuir con las comunidades de su entorno. La fuerza laboral hoy día, en buena medida, está organizada en horarios atípicos de 14 por 7, 14 días de trabajo y 7 de descanso. Bueno, de repente tendremos que alargar, como diremos más adelante, esos horarios atípicos para poder mantener confinada a la operación minera y evitar que puedan haber contagios. El sistema de seguridad industrial con disciplina extensible a un nuevo estándar sanitario. Tendremos que tomar, por supuesto, temperatura, tomar muestras a todo el personal. La logística de ingreso y salida con pocos proveedores, cuyo acceso deberá regularse con horarios preestablecidos y protocolos sanitarios que mantengan el distanciamiento social. Es evidente que la industria minera tendrá que asumir nuevos roles y nuevas responsabilidades si es que queremos salir adelante de esta crisis. Siguiente, por favor. Los grupos de interés tendrán que actuar con nosotros. Las comunidades campesinas, las rondas campesinas, tendrán que tomar un rol fundamental. Yo creo que tienen también una responsabilidad muy grande para con toda la población de su entorno. El Estado peruano no se puede seguir poniendo de perfil. Los gobiernos locales, los alcaldes, los gobiernos regionales, los gobernadores regionales, el gobierno central, desde el presidente, sus ministros, todos tienen que generar confianza con difusión clara y precisa del plan de reinicio de operaciones. La industria no puede estar solitaria, necesita el acompañamiento del Estado. Y en eso se plantean distintas alternativas, ir de horarios atípicos de 14 días de trabajo y 7 de descanso a horarios de 30 días de trabajo y 15 de descanso, o 60 de trabajo y 30 de descanso. Yo rindo mi homenaje al trabajador minero que trabaja en condiciones muy inhóspitas en las zonas altoandinas de nuestra patria y que debido a esta crisis seguramente van a tener que estar alejados de sus familias más tiempo. Yo creo que es momento de valorar el trabajo que se realiza en minería y en especial del chambero, del trabajador minero, que por supuesto hace un gran esfuerzo. Hay que incrementar el sistema sanitario, el control de temperatura, los análisis serológicos periódicos, los análisis moleculares por excepción. El foco tiene que ser que la guardia de trabajo que ingresa y que requiere monitoreo estricto los primeros 14 días. Hacemos una suerte de cuarentena dentro de lo que es la mina y quien aparezca con algún síntoma tendrá que ser aislado. Eso es lo que se está planteando, un programa con seriedad. Y estoy hablando acá de la minería formal, la minería responsable, porque me temo que la minería informal, la minería ilegal, ha seguido operando normalmente y no tiene controles de ningún tipo. Cuidado,
Entendamos que es mucho más difícil trabajar en el Perú en la formalidad que en la informalidad. Y nosotros lo que estamos planteando es hacer un esfuerzo serio de cuidado de la salud, pero por supuesto no dejando de producir. La siguiente, por favor. La recuperación tendrá una estrategia genérica para compensar el periodo sin producción, con un nuevo plan de producción, con un nuevo plan enfocado a aumento de capacidad de tratamiento, de mejores leyes de mineral, y así poder compensar los valores que se puedan haber perdido. Y necesitamos, por supuesto, el acompañamiento del sector público a nivel administrativo, a nivel de plazos precautorios, el CIRA, los permisos de bienes culturales, el avance de la ventanilla única. Siguiente, por favor. Todos debemos colaborar para que el círculo virtuoso de la minería en el Perú continúe. Es evidente que la minería tiene tres facetas: la exploración, el desarrollo y la producción. La exploración no es otra cosa que la investigación de las entrañas de la tierra de nuestro país. El desarrollo es la construcción de esos proyectos, y la etapa de producción es cuando producimos los metales que se exportan en muchos casos y que en algunos casos se consumen internamente. La exploración es fundamental porque nos permite tener conocimiento. El desarrollo de los proyectos, cuando yo digo vamos a una tercera etapa de reactivación, permitirá que haya mucho más construcción, porque en el periodo de desarrollo, de construcción, es cuanto más personal se contrata. Y yo creo que la minería puede contribuir muchísimo al empleo si es que sacamos adelante esos proyectos que están durmiendo el sueño de los justos y que no hay derecho que no se pongan en valor. Por supuesto, cuidando el medio ambiente, con el apoyo de los trabajadores, con el apoyo de las comunidades. No hay forma que las empresas podamos operar sin el apoyo de todos los estamentos que participan. Siguiente, por favor. Ciertamente, cada quien tiene su responsabilidad. Las empresas mineras tenemos que explorar y establecer los potenciales, invertir de forma eficiente tanto en la economía como en lo social, como en lo ambiental. Naciones Unidas dice que el desarrollo sostenible no es otra cosa que una mesa con tres patas. El cuidado del medio ambiente, una pata; el desarrollo social con salud, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia; y una tercera pata que es el desarrollo económico. Del cuero salen las correas, y en ese sentido necesitamos también la actividad económica para favorecer la generación de empleo, para generar más bienestar en la población. Las comunidades tienen que conocer los beneficios y los resultados de la minería, propiciar un clima de armonía y entendimiento, desarrollar capacidades que faciliten el trabajo conjunto. Y el Estado, como digo, no se puede poner de perfil. Tiene que definir las reglas claras y acelerar los procesos. La permisología. ¿Cómo puede ser que en el Perú estemos hablando de la ciencia de los permisos? No hay derecho, y yo creo que en estas épocas de emergencia el Estado tiene que actuar con toda celeridad. Hay que generar los entornos favorables a la inversión, y eso le toca al Estado. Proveer a las comunidades de servicios básicos, la redistribución de la riqueza le toca al Estado. Muchas veces se cree que son las empresas las que tienen que redistribuir la riqueza, y las empresas cumplen generando riqueza, produciendo, generando empleo, pagando sus impuestos y por supuesto integrándose con la comunidad, pero le toca al Estado en buena medida la redistribución de la riqueza y de esa manera asegurar la contribución de los beneficios a toda la población. Además de las autoridades, las empresas y las comunidades, todos debemos de mantener un diálogo constructivo y respetar pues la ley y el Estado de Derecho. Para terminar, siguiente por favor, en el Perú se han hecho muchas cosas bien en los últimos 25, 30 años. Hemos sido exitosos en integrarnos con el resto del mundo a través de tratados de libre comercio con 55 países del mundo, 2/3 partes del Producto Bruto Global,
Hoy día tenemos tratado de libre comercio con la China, con Estados Unidos, con Europa, con Canadá, con los países sudamericanos, con el Asia. Y eso, por supuesto, tiene aspectos muy positivos. Cada tratado de libre comercio tiene un capítulo de defensa de la inversión. En el Perú, quien viene a invertir tiene la seguridad que su inversión va a ser respetada. Pero yo quiero en este punto aclarar un aspecto. Cuando hablamos de inversión, hablamos de que del 100% de la inversión en el Perú, 80% es inversión privada y 20% es inversión estatal, que tenemos que exigirle a nuestro Estado que invierta bien, que invierta, por supuesto, en hospitales, en salud. Esta pandemia ha demostrado la precariedad que tenemos en la inversión en salud a nivel público. Y el 80% de la inversión privada, 80% es inversión peruana, de los cholitos, inversión nacional, y 20% es inversión extranjera. Para aquellos que crean los gringos nos van a venir a salvar, no es así. Somos la micro, la pequeña, la mediana, la gran empresa peruana, la que sacamos la cara por nuestro país. Ese 20% de inversión extranjera es muy importante, porque viene con nueva tecnología, con nuevos procesos, tiene que ser bienvenida, tiene que ser respetada, pero somos los peruanos los que tenemos que sacar la cara. Los tratados de libre comercio han sido muy positivos y generan un ambiente de confianza para la inversión en nuestro país. Contamos con grado de inversión. No muchos países de América Latina han logrado tener el reconocimiento internacional, y eso es producto del buen manejo de la macroeconomía en el Perú, que ha permitido que hoy día seamos uno de los pocos países en América Latina que tenemos grado de inversión. Eso es lo que permitió que el Perú pudiera emitir los 3.000 millones de dólares en bonos a menos del 2% de tasa de interés. Yo creo que ese es un reflejo de la solidez de la economía. Formamos parte de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile. Formamos un equipo no burocrático, sino que creemos en la economía de mercado. Yo creo que es importante participar en la Alianza del Pacífico. Y tenemos una institución como el Banco Central de Reserva del Perú, probablemente el Banco Central de Reserva más independiente que hay en el mundo y que merece el respeto y la admiración de todo el mundo. Y además, tenemos como presidente del Banco Central al hombre que ha sido considerado el mejor banquero central del mundo, don Julio Velarde. Yo creo que es un lujo tenerlo, es un héroe viviente del Perú, y creo que si logramos que el Banco Central sea el que lidere un poco esta reactivación del Perú, estaremos mucho mejor. En ese sentido, en la reactivación, yo sí tengo que decir que para efecto de la micro y la pequeña empresa, COFIDE ha sido el encargado por el Estado y se ha demorado un poco. Yo creo que a nivel de COFIDE tenemos que actuar con mucho más celeridad. Todos debemos de trabajar para sostener el crecimiento, generar confianza y promover inversiones. Las autoridades, los dirigentes políticos, el Poder Judicial, los empresarios, los trabajadores, la academia con sus profesores, personal administrativo, estudiantes, todos tenemos que trabajar para sacar adelante nuestro país. Y yo insisto en las 3 etapas que yo vislumbro. La contención, que hay que hacerla. El tema de salud es muy importante. La reactivación, hay que regresar a lo que producíamos antes, pero rápidamente sacar adelante todos los proyectos que tenemos a nuestro alcance. Las irrigaciones, los proyectos mineros, todo eso va a generar mucho más actividad económica y va a generar mucho más bienestar, especialmente para los más pobres y para los jóvenes que requieren de un puesto de trabajo. Muchísimas gracias y estoy a la orden para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a usted, ingeniero Roque Benavides, por esta importante conferencia magistral, como lo habíamos titulado. Ha dejado muchas cosas claras en realidad para mucha gente. Hay muchos que están enviando saludos, aparte de las preguntas, felicitando a la universidad, al ingeniero Roque por esta importante conferencia. Algunos usuarios del YouTube, por ejemplo, como Mochero Vázquez, Ronnie Vega, David Lavado, John Figueroa, Franz Inga, gente que se ha enlazado a través de del canal de YouTube y también a través de las redes sociales del Facebook, por medio del inbox, nos han hecho llegar algunas interrogantes.
que vamos a pasar a hacérsela saber al ingeniero Roque. Quisiéramos saber su opinión sobre el por qué la población, en este denominado tercer martillazo, no ha acatado como al inicio, bueno, más allá que al inicio no fue tampoco como se esperaba, ¿por qué en esta tercera etapa, digamos, cree usted, ha sido mucho menos el acatamiento, si vale el término un poquito, de esta medida de aislamiento social, ingeniero? Yo creo que es evidente que la gente está cansada, la gente está estresada no solamente emocionalmente, estresada económicamente. Hay mucha gente que no puede quedarse en su casa sin tener alguna forma de sustento para su familia. Yo escuchaba ayer a un periodista peruano que vive en Taiwán. En Taiwán no se ha hecho cuarentena, se ha seguido con la actividad económica. Yo creo que la estrategia que tenemos que nosotros aplicar es permitir que la gente pueda trabajar. Yo no sé si es que el coronavirus está focalizado en algunos puntos y que tenemos que aislar esos puntos. Tenemos que aislar, por supuesto, los que estén contagiados, pero evidentemente la gente ya está cansada, está estresada emocional y económicamente, y esa es la razón. Y quién sabe, un aspecto que nos caracteriza lamentablemente, la falta de disciplina. A eso. Justamente eso iba a acotar un poquito, ¿no? Tal vez el tema de la disciplina se ha marcado mucho en esta cuarentena que se ha ido ampliando fecha a fecha. En minutos debe estar por dar el mensaje a la nación seguramente el presidente de la República, y la gran pregunta es, ¿se estaría de acuerdo o no con ampliar esta cuarentena? ¿Qué se puede hacer en todo caso al respecto si es que no está de acuerdo, ¿no? Y si lo está, ¿qué medidas se pueden ir tomando de la mano? Yo estaría de acuerdo si es que hay un cambio de estrategia. Yo creo que tendría que venir de la mano, porque evidentemente, si está alargando la cuarentena, es porque la cuarentena hasta ahora no ha funcionado como se quería, y así lo han dicho muchos funcionarios del gobierno. Y entonces, si es que hay una prolongación de la cuarentena, tendrá que venir con un planteamiento de, por supuesto, reconocimiento de errores, pero con una estrategia muy clara de cómo vamos a ir para adelante. ¿Qué tipo de estrategia se puede utilizar, ingeniero, en este sentido? Claro, yendo de la mano con el tema económico, ¿no? Bueno, yo creo que aislando algunas zonas, focalizando la cuarentena, departamentos como Huancavelica o Puno han tenido muy pocos casos. Yo creo que hay que analizar esos casos y ver qué cosas se puede hacer. Yo sé que en Piura, en Lambayeque, parte en La Libertad también han habido casos, pero creo que hay zonas focalizadas. Y por supuesto, permitir de que haya el trabajo que se pueda hacer. Yo por eso es que insisto que el trabajo minero puede contribuir a la reactivación económica y el desarrollo de los proyectos mineros puede dar un impulso adicional. La pesca también está relativamente focalizada, la agroindustria está relativamente focalizada. Yo creo que tenemos que trabajar en protocolos sanitarios, pero no paralizar la producción nacional. Ha tocado un tema importante usted, justo que tenía acá una de las preguntas de la gente que se conectó por medio del inbox en nuestro Facebook, en nuestra página principal, nuestra fanpage, que habla sobre el tema minero, pero de la mano con algunas situaciones que se han determinado van a darse conforme se vaya levantando el tema de la cuarentena. Se dice, por ejemplo, que hay personas que no trabajarían todo el año de manera presencial, en el caso de las que tienen enfermedades preexistentes, en el caso de algunos que tienen pues el tema de diabetes, el tema de sobrepeso o algún otro tipo de enfermedad, que ellos, por ejemplo, no van a trabajar, ¿no? ¿Qué se podría hacer con ellos en general y desde el punto de vista minero? Porque seguramente en la minería también cuentan con este tipo de personas, de trabajadores. ¿En la minería se puede hacer un trabajo virtual? ¿Se puede hacer un teletrabajo también? ¿Qué se podría hacer con ellos? No, claro que se puede hacer teletrabajo en todas las actividades. Yo tengo que reconocerles que tengo 65 años y que seguramente yo soy de esa población que no va a poder salir inmediatamente. Y yo mantendré la disciplina. Yo voy a seguir trabajando, a Dios gracias lo puedo hacer, puedo conectarme con Trujillo. Yo le decía a mi señora, me voy a Trujillo.
y por supuesto me miraba con cara de loco, ¿no? Pero acá estoy en Trujillo y se puede hacer. Pero acá creo que tenemos que también actuar con realismo. Seguramente la población por encima de 60 años tendrá que quedarse en su hogar y eso también podría generar desempleo. Yo ya estoy jubilado, pero hay gente entre 60 y 65 años que está trabajando y por supuesto mi solidaridad con ellos. El tema del sobrepeso, por ejemplo, creo que tenemos que ser cautos. Se ha hablado de 30 de masa, corporal. Yo estoy en 25, por si acaso. Así que por ahí no estoy hablando en queja, pero mucho de la población peruana está por encima de 25. La obesidad se marca a partir de los 40 de masa corporal. Masa corporal se calcula el peso entre la altura al cuadrado, para los que no lo sepan. Y yo creo que tenemos que ser realistas y ir monitoreando eso también. Pero todo lo que se puede hacer como teletrabajo tendrá que hacerse desde sus casas, si es que tienen las facilidades. Y en minería se está haciendo muchísimo. Mucha gente cree que la minería es un pico y una lampa y un par de botas. Y la verdad es que la minería peruana está a los niveles internacionales y por supuesto con muchísima tecnología. Si no aprovechamos esta crisis para generar más tecnología, más innovación, pues vamos a haber perdido una oportunidad. Yo creo que la minería moderna, la minería responsable, tendrá que actuar cada vez más con tecnología, con innovación y con nuevos procesos. Justamente tengo una consulta en el tema de la minería. Me dice, ingeniero, por favor, ¿cuál debe ser la estrategia para buscar ese equilibrio socioambiental para poder empujar todos los proyectos mineros que aún no ven la luz, como el caso de Tía María? Esta pregunta viene de parte de Dani León. La sostenibilidad. Y repito la definición de acuerdo a Naciones Unidas. Estamos hablando de una mesa de 3 patas. Una pata es el cuidado del medio ambiente, el otro es el desarrollo social, con salud, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia, y la tercera pata es el desarrollo económico. Yo creo que la única manera es con minería sostenible. Ahora, específicamente, en el caso de Tía María, yo no sé si muchos de los estudiantes de la universidad conocen la realidad de Tía María. Tía María queda en el Valle del Tambo, sí, pero el río Tambo nace en el límite entre Puno y Moquegua, no me estoy equivocando. Discurre por Moquegua y entra a Arequipa y pasa por la zona de Cocachacra, muy cerca de donde está el proyecto Tía María. Hoy día, esas aguas del valle del río Tambo, que nacen en Puno, de unas zonas de salitreras que tienen boro, en la época de estiaje están naturalmente contaminadas, porque en época de estiaje se concentra el boro. Y entonces el planteamiento, y ese es un típico caso de sostenibilidad, el planteamiento que yo hago, no quiero acusar a nadie de que lo haya hecho o no lo haya hecho, que yo hago, es que se debería construir el reservorio de Paltiture, que permitiría represar las aguas del río Tambo y regular las aguas para tener más caudal de agua por muchos más meses por todo el río Tambo, y eso permitir que la mina pueda tomar un poquito de esa agua y desarrollar el proyecto minero y darle más agua a los agricultores y ganaderos del Valle del Tambo. El presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, que es moqueguano, conoce perfectamente el proyecto. A mí, en alguna oportunidad que tuve la oportunidad de encontrarme socialmente con él, le dije, hay que sacar Paltiture. Me dijo, espérate, vamos a buscar el momento adecuado. Bueno, yo la verdad es que creo que ya pasó el momento adecuado y que hay que hacerlo de una vez. Y por supuesto, pedirle a nuestros compatriotas de la zona de Cocachacra un poquito de consideración para con el resto del Perú. Porque que salga Tía María quiere decir que sale Quellaveco y que saldrá Michiquillay en el norte y que saldrán la Conga y todos los demás proyectos, Cañariaco en Lambayeque. Que no crean los lambayecanos que Tía María solamente afecta a Arequipa, afecta a todo el Perú y afecta el ambiente de inversión. La sostenibilidad
significa, como dicen los gringos, pensar fuera de la caja, buscar alternativas que unan a la agricultura con la minería. No estamos enfrentados. Don Ramiro Prialé siempre decía que entre peruanos no somos enemigos, podemos ser adversarios políticos, podemos tener ideas distintas, pero por Dios, trabajemos juntos. Agricultura y minería, en el caso de Tía María, ¿por qué no hacer los reservorios que se plantearon en su momento en Conga? Claro que sí. Yo creo que ya llegó el momento de dejar las ideologías de lado y pensar más en el bienestar de la gente. Bien, le voy agradeciendo, hay muchas preguntas, hay una acá que me parece importante porque ha mencionado usted el tema de estos proyectos, por ejemplo, que hace el llamado al gobierno para que se puedan desarrollar y que van de la mano también con apoyo a las poblaciones, con beneficios, mejor dicho, para las poblaciones, ¿no? Hablando un poco sobre el tema de la educación y que ha quedado claro que este año va a tener que ser virtual, no solamente en el tema de los colegios, también en el tema del pregrado, del tema universitario. Nuestra universidad está muy vinculada, por ejemplo, con la serranía, como el caso de Huamachuco, Santiago de Chuco, donde encontramos muchos chicos con bajos recursos para poder, digamos, llevar a cabo este tipo de enseñanza, aprendizaje virtual de manera idónea. ¿Hay alguna forma en que el empresariado pueda participar, digamos, en esto, en este apoyo a estos chicos que desde sus zonas, no van a poder salir, no van a poder llevar clases presenciales y necesitan, por supuesto, del apoyo en tecnología, sobre todo para tener un buen año en lo académico? Yo me siento muy orgulloso por lo que dijo el rector en la presentación, que esta es la primera presentación que se hace virtualmente. Yo les agradezco en el alma haber sido privilegiado por ser el primero en hablar. Pero este es un ejemplo claro de lo que sí se puede hacer y lo que se tendrá que hacer mucho más. Por supuesto que yo tengo un sentimiento muy especial para la gente de las zonas altoandinas de nuestra patria. Yo he trabajado 40 años en minería y yo creo que una de las inversiones que sí se debería hacer es tener banda ancha en todo el Perú en forma gratuita, por ejemplo. Y por supuesto, llegar no solamente a Huamachuco, también llegar a Patás y llegar a Bolívar. ¿Por qué no? La verdad es que creo que eso es indispensable. Y dentro de esa inversión que se puede hacer es, por supuesto, tener las laptops que ya hoy día son cada vez más baratas. Hay que entender eso. Y yo creo que la inversión en educación va a pasar por invertir mucho en aspectos digitales. La empresa privada, por supuesto que tiene que colaborar, pero yo creo que esta es una política de Estado. Yo estoy seguro que el ministro Benavides, que no es mi pariente cercano, por lo menos, ministro de Educación, estará pensando en esos términos. Esa es la modernidad. Los chinos, que hoy día casi es una mala palabra, los chinos dicen que una crisis es una oportunidad. Pues esta crisis tiene que pasar a ser una oportunidad para el Perú. Yo creo que tendremos que trabajar mucho más digitalmente y los jóvenes merecen esa inversión del Estado y del sector privado. Bien, gracias por la respuesta. Seguramente a muchos chicos que han tenido la oportunidad de ver o a los que les va a llegar seguramente esta conferencia también van a sentir al menos ese beneplácito o esa esperanza de que de una u otra forma el sector empresarial también va a poder aportar y ayudarlos, ¿no? En esta tarea difícil que es la de la educación virtual, sobre todo para zonas complicadas como las que estábamos explicando tiene también la universidad en el caso de Huamachuco y Santiago de Chuco. Nos hemos quedado con varias consultas, yo lo quiero comprometer, ingeniero, para luego ir resolviéndolas y difundiéndolas, por supuesto, a través de estas redes sociales, porque hay mucha gente que tiene muchas interrogantes más al respecto. Le agradezco a nombre de la universidad, ingeniero, por esta participación, por formar parte de esta serie de conferencias magistrales celebrando el aniversario de fundación de nuestra Universidad Nacional de Trujillo. Muchísimas gracias. Una vez más me siento privilegiado de haber estado con ustedes. Quiero decirles que siento el mayor de los respetos, mi mayor convicción por la educación pública, por la Universidad Nacional de Trujillo, donde he estado ya varias veces y donde espero poder seguir visitándolos si es que ustedes tienen a bien invitarme. Yo creo que Trujillo, la libertad, donde nació la independencia del Perú, porque en Trujillo fue el primer grito libertario, hay que entenderlo así, creo que merece la mejor educación posible. Siempre me tendrán a su disposición.
Un fuerte y fraternal abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Fue el ingeniero Roque Benavides Ganosa, quien ha tenido a su cargo hoy la primera conferencia magistral online celebrando nuestros 196 años de fundación. Hay una serie de conferencias que se han aperturado para esta semana. Hoy seguimos a partir de las 4 de la tarde. Los invitamos para que la gente nos siga a través de los canales tanto de YouTube como también de nuestras redes sociales, celebrando este aniversario de una universidad que bien lo decía el señor rector, que bien lo decía también el ingeniero Benavides, es una institución histórica que ha dado personalidades, personajes en diferentes campos, no solamente al país, al mundo entero. Quien no recuerda a César Vallejo, a Ciro Alegría, a Luis de la Puente y a muchos profesionales que hoy por hoy no solamente colaboran en el desarrollo del país, desde nuestro país, por supuesto, sino que también nos podemos encontrar dispersos en el mundo entero, sacando la cara, como decimos algunos, por nuestra universidad y, por supuesto, también por nuestro país. El agradecimiento a todos los que nos siguieron, continúen, porque el programa aniversario todavía tiene para mucho más para compartir de esta forma, como lo exige, por supuesto, el momento, como lo exige en estos instantes estas pandemias que estamos viviendo todos nosotros. La invitación a que se queden en casa, a que sigan las normas, a ser disciplinados, que es la única forma de poder ir acabando con esta pandemia y poder, por supuesto, también retomar nuestra vida, seguramente con muchas enseñanzas que nos va a dejar todo este tiempo de cuarentena. Un abrazo para todos, gracias por seguirnos, será hasta la próxima. Permiso.